Hola a todos, esto es Sincronía, un podcast para aprender y vivir la palabra de Dios. Un espacio para toda la familia. Bienvenidos al cuarto episodio. Yo soy la pastora Gaby de López y es un gusto y una bendición estar con ustedes. Hola, ¿qué tal? Buena tarde a todos. Mi nombre es Joel Hernández. Estoy como anciano en la Iglesia Emanuel. Y el día de hoy estamos muy contentos que nos puedas acompañar a este episodio que lleva el tema tecnología en redes sociales, enredos en las redes. Pueden ser para algo bueno, pero también para algo malo. Amén. Y queremos continuar dándole la bienvenida a nuestros invitados especiales, los cuales nos van a ayudar a poder desarrollar este interesante tema. Pastor. Hola, bendiciones, buenas tardes, Dios les bendiga. Mi nombre es Pablo López Fuentes, soy pastor de aquí de la Iglesia de Cristo Emanuel y nuevamente es un placer poder estar aquí con ustedes y compartir este apasionante tema y esperando ser de bendición para todos los que nos escuchan. Hola, buenas tardes, gracias por la bienvenida. Mi nombre es Víctor Sánchez, estoy presentando mis servicios aquí en la Iglesia de Cristo Emanuel en el área de medios de comunicación, específicamente también para generar contenido en redes sociales. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jonathan López. Actualmente trabajo en una empresa de telecomunicaciones y justamente llevamos la administración y gestión de medios digitales y redes sociales. Gracias. Pues bienvenidos a todos, gracias por estar aquí y gracias a todos los que nos miran a través de las diferentes plataformas. Para empezar, queremos leer un versículo que está en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Esta es la versión hispanoamericana. Porque vendrán tiempos en que no se soportará la auténtica enseñanza, sí que para halagar el oído, quienes escuchan se rodearán de maestros a la medida de sus propios antojos. Un versículo muy interesante y es una realidad que la pandemia del COVID-19 trajo muchos cambios en los hábitos de consumo en nuestra sociedad, en nuestro país, en el uso de las redes sociales, en el comercio electrónico, también en las tendencias y en general en los cambios de consumo en los usuarios. Datos del INEGI revelan que en nuestro país hay alrededor de 99 millones de usuarios que utilizan redes sociales. Esto representa un 74.9% de la población. Además, los mexicanos utilizan alrededor de 25 horas y 39 minutos a la semana en una plataforma. Datos elevados, datos muy alarmantes. Bien, pues gracias, pastora, por lo que nos acaba de compartir. Realmente es sumamente importante y lo que podemos ver en las redes sociales es el halago. Si no te dan un like, tú que a veces han publicado algo, ¿cómo te sientes? A veces también en los estados de WhatsApp, que es una red social. Subes tu estado y ahí estás viendo cada rato cuántos me gusta o cuántos likes les han dado y como que eso llena nuestro ego, ¿no? Pero bien, vamos a ver algunas interrogantes sobre este tema, pero antes de hacerle la interrogante aquí a mi hermana Jonathan López, bueno, se las leo y ahorita les doy unas estadísticas antes de que nos contestes, Jonathan. Sí. Dice, ¿las redes sociales son saludables? ¿Y cuántas horas al día es considerable pasar en ellas? Pero antes quiero leerles algo, miren, bien importante, que dice, las plataformas sociales y de mensajería con más usuarios activos en el mundo son lideradas por Meta y gigantes tecnológicos. El ranking global está encabezado por Facebook, 3.070 millones. Imagínense, si somos casi 8.000 millones o un poquito más de personas en el mundo, esto significa que un poquito más del 30% usa la plataforma de Facebook. Instagram, 3.000 millones. YouTube, 2.580 millones. WhatsApp, 2.000 millones. Y TikTok, 1.980 millones. Las redes sociales a nivel mundial alcanzan unos 5.660 millones de usuarios. Representa casi el 69% de la población mundial. Los usuarios dedican un promedio de 141 minutos diarios, más de 2.5 horas a estas plataformas. Las redes con usuarios más comunes son YouTube,
con más de 2.650 millones, Facebook y TikTok. Ahora sí, John, ¿qué nos puedes decir sobre la interrogante que te acabamos de hacer? Bien, creo que es importante que el tema de las redes sociales no son dañinas por sí solas, sino que el impacto que conlleva a que esto pueda generar una mala experiencia o algo malo en las personas tiene que ver por 3 factores. Número 1, el tiempo de uso, ¿no? Ya por ahí hablaron de la gran cantidad de tiempo que lo usamos, ¿no? De manera directa. Número 2, el tipo de contenido, y esta es la parte más importante, ¿no? Y como parte final es la intención con la que tú usas esas redes sociales. Entonces, para poder dar un ejemplo un poquito más claro, en la actualidad, un ejemplo saludable puede ser, actualmente en las redes sociales tenemos medios de comunicación en la cual pueden ser de una manera constructiva o educativa, ¿no? Si al final yo invierto 1 hora, 2 horas como máximo a este tipo de redes sociales en las que voy a aprender, voy a investigar o voy a realizar una actividad que conlleva parte de mi estudio, parte de mi trabajo, y la intención con la que lo hago pues es buena, ¿no? Pero si nos vamos al otro lado, que es lo contrario, en donde hago un uso excesivo en las horas, 5 horas, 6 horas, para ver un contenido inapropiado, vámonos un poquito más allá, contenido para adultos, y que la intención con la que yo veo ese tipo de contenido pues no es buena. Creo que es importante contemplar esas 3 facetas o esos 3 factores para poder determinar si las redes sociales son saludables o no saludables. Es decir, hoy en día podemos definir nosotros como adultos ese camino. O sea, son buenas, sí, cuando lo usamos en un contexto en el cual nos va a edificar. Y yo creo que sería bueno hacernos estas 3 preguntas. ¿La red social me conviene, me edifica y me sobrelleva, ¿no? Si nosotros podemos preguntarnos en la parte positiva o en la parte negativa esas preguntas, nosotros podemos salir adelante y poder decir que esa red social me conviene, porque no me va a dominar. O si me va a dominar, pues la realidad es que sería algo ilógico que tomáramos ese camino, ¿vale? Sí. Antes de pasar a nuestra siguiente pregunta, yo quiero comentarles algo. Padres, madres de familia, realmente nosotros es bien fácil ya soltar un celular, un dispositivo móvil a nuestros hijos. Hay redes sociales que tienen un límite de edad, 15, 16, 18 años. Sin embargo, nuestros hijos de 10 años, 11, ya están teniendo una red social. Y yo quiero lanzarles un reto en que si usted les soltó un iPhone o un Android a sus hijos, vayan al engrane. En el iPhone es tiempo en pantalla y se van a dar cuenta cuánto tiempo nuestros hijos están pasando viendo videos o en redes sociales. Y para dispositivos Android también es en el engrane, en la configuración, y vayan a salud digital. Y ahí les va a decir cuánto tiempo, cuántas horas al día nuestros hijos están siendo educados pues por las redes sociales. Y quizás ya no estamos cumpliendo la palabra, lo que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande, él no se apartará de él. Adelante, pastora. Sí, y solamente para aportar de lo que estaba diciendo nuestro hermano Joel, creo que nosotros como padres, bueno, en este caso yo como madre, tenemos una gran responsabilidad de poder educar a nuestros hijos en cuanto a este tema que hoy día nos rebasa. Hoy día, si lo vemos desde la perspectiva positiva, pues las escuelas, en la uni, en el ámbito laboral, pues, y en muchos ámbitos, nosotros podemos empezar a ver la tecnología que ha venido a rebasar a todos los ámbitos, ¿verdad? Pero ahora nosotros como padres tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos el límite del uso de todas estas plataformas, que si bien puede ser para algo bueno, pero que al rebasar ese límite, entonces los estamos exponiendo a un daño continuo que pues solamente con la ayuda de Dios es el que nos puede ayudar. Amén. No sé si hay alguien más que quiera aportar a esa pregunta. Solamente lo que estaba mencionando el hermano Jonathan, eso que él mencionó acerca de me conviene, me edifica, me domina, esa es la ley de la libertad, ¿sí? Y eso es lo que nosotros, el apóstol Pablo lo menciona, ¿verdad? La ley de la libertad. Me conviene, me edifica, me domina. Entonces, creo que es importante que nosotros tengamos que enseñar, en este caso yo estoy hablando ahorita no como pastor, sino como padre, ¿verdad? De la importancia
a nuestros hijos acerca del uso de las redes. Porque ellos, al final de cuentas, nosotros como padres les damos una libertad también a ellas. Hay que enseñarles. Sí, todo ese contenido que ellos están viendo en las redes, en las plataformas, en esos medios tecnológicos, ¿verdad? Que ahora la tecnología ya avanzó demasiado. Entonces nosotros tenemos que enseñarles, tenemos que instruirles, como alguien dijo, ¿verdad? E instruye al niño en su camino para que cuando él fuese viejo, pues tome buenas decisiones. Porque eso es algo importante que necesitamos también hacer conciencia nosotros como padres para enseñarle el uso de las redes sociales a nuestros hijos o de las plataformas en las cuales ellos pueden estar ingresando. Amén. Así es, pastor. Y fíjese que yo quiero agregar nada más algo. Los psicólogos nos dicen que el tiempo mínimo necesario para el tema del uso de las redes sociales debe ser como mínimo 2 horas. Máximo, perdón, como 2 horas. Cuando excedemos esas 2 horas, nos podemos inmiscuir o adentrar en un tema de soledad o de ansiedad, ¿no? Entonces, hay un promedio global de uso que lo determinan en 2 horas y media, uso global de las redes sociales. Sin embargo, en México rebasamos ese promedio. Actualmente, ese promedio de uso de las redes sociales oscila en más de 3 horas y media. Y como lo dijo la pastora al inicio, el uso de las redes sociales se ha exponenciado. A lo mejor sí a raíz por el tema de la pandemia, pero hoy en día pues estamos haciendo uso excesivo, ¿no? Yo creo que, perdón, contestando ¿verdad? A eso que estabas mencionando, yo creo que también nos hace falta mucho poder tener que educarnos también nosotros como padres, ¿verdad? Acerca de este tema, y por eso qué importante es que estemos manejando ahorita este tema, pero también enseñarles a nuestros hijos, ¿verdad? O educarlos, instruirlos en el buen uso de todo eso que se está dando hoy en este tiempo. Sí, muy interesante, ¿verdad? Todas esas aportaciones. Y justamente quería preguntarle a nuestro hermano Víctor, ¿la tecnología está ayudando a conectar más profundamente con las personas o los está aislando en burbujas digitales? ¿Qué piensas, hermano Víctor? Pastora, pues yo creo que, bueno, y todos los que nos acompañan, yo creo que la pregunta trae la respuesta en sí mismo y son 2 preguntas y la verdad la respuesta corta sería sí y sería sí. Sin embargo, hay que verificar 2 aspectos, 2 áreas. Vamos a tomarlo en cuenta, así vamos a hacer un cuadro en donde pongamos 2 áreas y una de ellas es el ámbito social y otra es el ámbito salud mental personal. Ahora, dentro de la sociedad, definitivamente las redes sociales son una herramienta excelente para conectar a personas, a familias que, si bien es cierto que pueden estar a distancia, a través de una red social, a través de un dispositivo móvil, pueden estar al tanto de sus familiares que están lejos. Sin embargo, esto va aislando dentro del núcleo familiar la interacción cara a cara. Porque hay quienes han decidido, pues voy a pasar tiempo con mi hijo, se aíslan del núcleo familiar y se enfocan en un dispositivo y pasan ahí horas, lo que mencionaba nuestro hermano Jonathan, ¿verdad? Y bueno, definitivamente, pues en la parte de la parte social que es del lado pues negativo es esa, aislarse, quedarse simplemente en estar siempre queriendo pasar el tiempo con personas que no están cerca, que no tienes una relación más estrecha, más en contacto. Y la otra parte, pues la otra área es la salud mental, que si bien es cierto que por comunidades puede ser algo muy benéfico, porque por ejemplo, quienes tienen un familiar, por ejemplo, voy a poner este ejemplo, quienes tienen un familiar con autismo, dentro de las redes sociales puedes encontrar nichos. Estos nichos son comunidades que están generadas para cierto tipo de comunidad, de personas que tienen alguna característica. Dentro de ello, pues vas a encontrar apoyo, vas a encontrar
ayuda dentro de los diferentes lugares. Eso en la parte salud mental es excelente porque te Positivo. puede ayudar, es positivo. Ahora, la parte negativa en la parte salud mental es que es tanta la inmersión, es tanto el atractivo que tiene una red social, que una red social está diseñada definitivamente para exponenciar nuestra conducta humana. O sea, voy a poner el ejemplo. Me siento triste y eso es algo que publicamos. ¿Sí? Muy común. Me siento contento y empezamos a ver likes, me gusta, una carita llorando, otra carita llorando, y en base a eso se va exponenciando nuestras emociones. Entonces, esto nos lleva a que permanezcamos más, queremos ver la reacción, como comentaron hace un momento, y bueno, amplifica lo que es el sentir o los sentimientos humanos, ¿sí? Si bien es cierto que puede llevar a causas positivas, como ya se los comenté, la ayuda, la organización de las comunidades es inmediata a través de una red social. TikTok e Instagram funcionan de una manera que hacen detonar lo que es la dopamina en nuestro cerebro. Y eso lo que causa es una adicción. ¿Y cómo es que se genera esto? Bueno, la explosión de dopamina es el algoritmo de tanto el internet en general como de las redes sociales. Es decir, ok, yo pulsé o di un clic en unos zapatos que me gustan, ¿sí? Pero también sigo a esta persona porque genera contenido de cocina y a mí me gusta cocinar mucho, ¿sí? Entonces, empiezo a abrir mi red social y el algoritmo lo que va a empezar es a mandarme información acerca de esta persona que cocina, que ya generó un nuevo contenido, que ya tiene una nueva receta, o bien de los zapatos que yo busqué, googleé, y me empieza a mandar más contenido y empieza mi cerebro a ser atacado con esa exposición, con ese número de anuncios que se le llama el scroll infinito. Un scroll es lo que tiene un mouse para estar bajando, ¿verdad? Y entonces lo que nosotros hacemos es un scroll infinito porque no tiene tope. O sea, se puede estarte mandando todos los anuncios posibles del contenido que a ti te gusta específicamente, ¿sí? Para esto me gustaría compartir un versículo. Esto es en Gálatas 6:4, en la versión Arcas Fernández, se los voy a compartir. Dice, que cada uno examine en su propia conducta, porque ha de ser en la suya y no en la del vecino, la que le proporcione motivos de satisfacción. ¿Sí? Entonces, es bien importante, es bien interesante, porque justamente hablaban de que se sienten, Jonathan, nuestro hermano, estaba hablando de que se sienten insatisfechos. ¿Cómo se genera esta insatisfacción o cómo se genera este sentimiento? Bueno, pues a través justamente de estar comparando nuestra vida, nuestro detrás de cámaras, nuestro detrás del telón, con un paseo de la fama de aquellas personas a los que seguimos, con un paseo de la fama de lo que te presenta un perfil que está detrás de muchos filtros, detrás de mucha edición, y te empiezas a comparar con ellos y empiezas a decir, yo quiero la casa que él tiene, yo quiero el coche en el que esa persona se mueve, yo quiero la ropa con la que viste él o ella, y ahí se empieza a generar un sentimiento de insatisfacción y de insuficiencia, ¿sí? De decir, yo necesito, te crean una dependencia, ¿sí? Esa dependencia es algo muy difícil de romper, pero es algo muy marcado que tienen las redes sociales. Te quiero leer este otro versículo que está en 1 Corintios 6:12 en la versión Peshita, lo que ya mencionaba nuestro pastor y nuestro hermano Jonathan: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero nada tendrá dominio sobre mí. Y eso, hablar de dominio, es de la dependencia que uno crea al estar pues esculcando en las redes sociales, ¿verdad?
Y esto nos lleva pues a la depresión, ¿sí? El estar inmersos en una red social y estar viendo pantallas, porque a final de cuentas son eso, pantallas que están detrás de un personaje, ¿sí? A la necesidad de yo necesito adquirir, lo que mencionaba nuestra pastora, la forma de consumir lo que cotidianamente compramos ya está determinado por las redes sociales, porque te están atacando y te están enviando mensaje de decir, diste tus datos al momento de comprar una camisa, te están llegando cuántos mensajes de un producto nuevo que salió, de un color nuevo, y obviamente te lo presentan con una fachada de un modelo al que a todos nos gustaría ser como esa persona, ¿sí? Y justo, perdón, Adelante. gracias. Retomando un poquito a la pregunta que mencionaba, ¿verdad? Que te hacía, que está conectando o aislando, ¿verdad? Y lo triste es que no está ayudando, está llevando a la gente a vivir en una soledad, porque eso es lo que hace ahora la gente. Pueden estar todos en un comedor y lo primero que se saca es el celular. Y lejos de empezar a hablar, a compartir como familia, para acercarnos, para tener esa unidad familiar o en el ámbito donde nos estemos desarrollando, nos está aislando. Y mucha gente ya está empezando a tener problemas de depresión justamente. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es llevarlo a un estado de soledad. Eso que él busca de sentirse conectado, lo que lo está llevando en el ámbito negativo es a vivir momentos de soledad, y hay gente que ha entrado en estados de depresión al punto de querer pues suicidarse, quitarse la vida. Y eso es lo triste, que lejos de estar conectando al 100%, lo peligroso, lo más es que los está llevando a eso, a lo negativo. Es correcto, lo mencionaba nuestro hermano Jonathan, va a depender mucho de la forma y la intención con lo que lo estás haciendo. Sin embargo, los dispositivos también te ayudan en esa parte y sí me gustaría, si me lo permiten, yo traigo como que 4 consejos que son unas prácticas para recuperar el control de nuestras vidas, porque lo que está haciendo es consumir nuestras vidas, ¿sí? La primera de ellas es el mismo dispositivo, tú lo puedes poner en una escala de grises. ¿Qué pasa cuando tú abres tu pantalla? ¿Que ves una notificación ahí en color roja? No sé si a ustedes les pase, pero la necesidad de poderle dar un clic, saber qué es lo que está pasando. Entonces pones tu dispositivo en escala de grises y te quita ya no te llama la atención. Ya eso pasa a segundo término y puedes seguir con tu vida normal. La otra es eliminar todas las notificaciones no humanas. Lo que les mencionaba hace un momento. Compraste algo y de repente te llega una notificación que no te la está enviando nadie, te la está enviando un algoritmo y que te dice, te genera una necesidad de compra, una necesidad de revisar una nueva receta, algo que tú estás siguiendo. La tercera es la regla, fuera de mi vista, fuera de mi mente. Si yo dejo mi celular, llego a mi casa, dejo mi celular en otro cuarto o lo encierro en un cajón, me va a costar trabajo después levantarme y poderlo revisar. Desde el momento en que a mí me cuesta un trabajo, yo empiezo a decidir no hacerlo, ¿sí? Y el último es esto, lo que mencionaba hace un momento nuestra pastora, establecer zonas libres del celular o tiempo libre. Llámese primera hora de la mañana, llámese última hora antes de dormir, llámese horarios para comer. Dejo mi celular, esos momentos están prohibidos y ahí es donde se retoma un núcleo familiar y una conexión más directa. Lo que usted mencionaba, se sientan a la mesa y todos están con un dispositivo enfrente y no hay convivencia. Así es. Se llega a esa conexión saludable Es correcto. con la familia y el entorno. Amendi, gracias, de verdad muy interesante esa aportación. Tengo otro interrogante aquí. Yo quisiera que nuestro hermano Jonathan nos ayudara a responder. Sin embargo, abundando un poquito más con lo que decías del algoritmo, hay una película que les quisiera recomendar a todos ustedes y padres de familia, hermanos que nos ven, que se llama El dilema de las redes sociales. El dilema de las redes sociales lo puede encontrar usted ahí
en Netflix, no es comercial, pero ahí yo es que la vi. Y ahí trabajas los algoritmos de cómo tú entras y buscas algo y lo que bien comentabas, te empiezan a bombardear para que compres eso. Pero también habla acerca de las redes sociales y ponen el ejemplo de una pareja, de que por ejemplo eran novios, pero termina. Y como que están enojados y entonces como que el algoritmo le dice, hey, mándale un hola y se va a poner contenta porque la otra anda triste. Y entonces como está en su cabeza trabajando según estos monitos que ahí salen, y sí, o bueno, le voy a mandar un me gusta y le manda y se lo manda y aquella reacciona y empiezan otra vez a interactuar. Cuando ya la chica también lo había dejado por días el teléfono. Algo así, pero la verdad le recomiendo para que veamos cómo trabajan los algoritmos en las redes sociales para que tengamos mucha interacción. Y ahora, la siguiente pregunta que queremos aquí compartir con ustedes, ¿qué riesgos podemos encontrar en las redes sociales? Pero antes de darte la palabra, Jonathan, yo en el trabajo tuve la oportunidad de dar un tema que se llama la huella digital. ¿Qué significa la huella digital? Así como ustedes y yo y los que nos ven tienen un acta de nacimiento, usted el día que empezó a interactuar en internet y abrió un correo electrónico en una red social, usted puso su huella digital en el Facebook, en el WhatsApp, en el TikTok, en todas las redes sociales. A veces, si ustedes eliminan algo, ahí está. Yo recuerdo que la daba en nivel preparatorio esa plática de la huella digital y le explicaba todos los riesgos que traía. Y en serio, yo veía cómo chavitos sacaban su celular en prepa y empezaban a borrar. Yo decía, aunque la borres, es una huella digital que ahí la vas a ir trayendo. Así salió aquí una ley que se llama la Ley Olimpia. ¿Por qué? Porque contra ondas de tus dispositivos se transmitieron esos videos que no tenían que haber transmitido. Entonces, por eso, así como tenemos una identidad fuera, tenemos una identidad digital. Por eso hay que cuidar esa identidad. Ahora sí, John, te repito la pregunta. ¿Qué riesgos podemos encontrar en las redes sociales? Híjole, creo que son bastantes los riesgos, lamentablemente, pero voy a mencionar solamente los que yo considero que son un poquito más importantes que otros, ¿no? Por ejemplo, el ciberbullying, ¿no? El ciberacoso, el sexting, que la parte del sexting lo que hace es utilizar la tecnología para poder comunicar o programar contenido sexual, ¿no? El grooming, que la realidad del tema del grooming, muchos desconocemos de qué se trata esta parte del grooming, ¿no? Y que en realidad esta parte del grooming está metida dentro de juegos, como incluso comunidades, ¿no? Como decía mi hermano Big, existen comunidades que están específicamente para ciertos sectores, ¿no? Entonces, dentro del grooming, pues hay una persona que se dedica a poder interactuar con los jóvenes o más pequeños y su objetivo principal es tener un contacto sexual. Y ahí es donde, ojo, alerta, ¿no? ¿Qué otros datos? El phishing. Hoy en día, aunque no es muy sonado dentro de las empresas, existe mucho el cuidado del tema del phishing, que es el robo de información. Actualmente, nosotros, cuando damos un clic en algún enlace, no sabemos lo que hay atrás de ese enlace, ¿no? Y lo que puede ocasionar ese robo de información o incluso lo que ha llegado a pasar, el robo de identidad, que va un poquito más delicado, ¿no? Entonces, a pesar de que son cosas que no son como irreales, sino más bien hay muchos casos documentados, es importante que nosotros podamos conocerlos y también informar a nuestros hijos de este tipo de situaciones, ¿no? Otro de los riesgos es los grupos, ¿no? Hay grupos que se dedican solamente a poder fomentar la violencia, el uso de drogas, cosas que al final de cuentas no nos edifican, ¿no? Pero al final, pues están esos grupos y tú decides si entras o no entras. Como lo mencionaba al principio, ¿no? Va a depender del tipo de contenido que tú busques o que tú uses. También los famosísimos retos. Hoy en día en las redes sociales se suenan muchos retos que al final, como jóvenes, no dimensionan el peligro que puede tener, pero está documentado que incluso ha habido accidentes de gravedad hasta la muerte, ¿no? Entonces, creo que eso es importante y quiero resaltar para las personas que nos ven que nosotros como padres, como mayordomos dentro de nuestra casa, es importante que sí informemos a nuestros hijos sobre este tipo de riesgos que existen dentro de las redes sociales, ¿no? Obviamente existen otros más. Vic mencionaba algo que existen ciertas plataformas que nos pueden ayudar a limitar
este tipo de riesgos, ¿no? Hay aplicaciones que nos pueden ayudar a poder poner filtros para que este tipo de contenido no se filtre con los más pequeños, ¿no? Sé que hay familias que tanto el padre como la madre trabajan y existen tiempos en las que la realidad es que los niños se encuentran solos, ¿no? Y más, si tienen el acceso a un celular o a un internet, pues creo que es importante que nosotros como adultos podamos tener ciertas reglas, ciertos criterios para que las redes sociales, como dicen los algoritmos, no los alcancen y puedan empezar a seleccionar o a darle me gusta o a suscribirse incluso a canales que en realidad pues no nos edifican en absoluto. Digo eso por mencionar algunos de lo que puede haber dentro de la red, pero también algo de lo que me lleva mucho la atención es la falsa doctrina, que el día de hoy se puede fomentar en muchos canales, en muchos medios digitales, y que la realidad es que si no estamos sustentados con la palabra correcta, podemos ser engañados, ¿no? Y creo que ahí yo quiero simplemente resaltar un texto que es Colosenses 2:8, que dice, mirad que nadie os engañe o nos haga cautivos, dice otra versión. Entonces creo que es importante que nosotros podamos tomar en cuenta esos riesgos que hoy existen dentro de las redes sociales. Y como dijimos hace un momento, que se pueden derivar muchas ramas y por eso se le dice red, porque es una red que va ligada hacia muchos puntos, pero que la realidad es que no todos los abarcamos, no todos nos damos cuenta, no todos lo conocemos. Y a pesar de que existe la hiperconexión, la realidad es que esa hiperconexión solamente nos hace aislarnos más. Sí, justamente me llamaba la atención lo que decía de los diferentes riesgos que hoy están en las plataformas, ¿verdad? Informarnos y enseñarle a nuestros hijos toda esa clase de riesgos, ¿verdad? Y justamente quiero preguntarle a nuestro pastor, con el aumento de la tecnología, ¿cómo ha influido en la salud de las personas y qué enfermedades han surgido? Bueno, esto puede influir en doble vía, lo que acaban de mencionar ustedes, ¿eh? Una vía positiva, si lo vemos así, o benéfica, y otra vía negativa. Entonces, aquí hay un versículo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica, y creo que es importante mencionarlo, porque el apóstol Pablo dice, antes bien, examinad lo todo, retened lo bueno y desechar lo malo. Entonces creo que en esto es precisamente, porque creo que esta plática va encaminada a eso, a retener lo bueno y desechar lo malo. ¿Qué bueno hay en la tecnología? Pues creo que la mayoría tiene un teléfono inteligente, que a veces son más inteligentes los teléfonos que los usan, ¿verdad? Pero bueno, un reloj inteligente. Eso puede crearnos un control personal a nosotros. Por ejemplo, se pueden bajar algunas aplicaciones. ¿Para qué? Para poder, los que hacen ejercicio, ¿verdad? Ahí les indica cuántas calorías queman, ¿verdad? Cuánto pueden dormir. También nos ayuda a facilitarnos, ¿verdad? Por ejemplo, en el ahorro del tiempo. Ahora muchos movimientos bancarios, ¿verdad? Ya se pueden hacer a través de un dispositivo. Ya no hay necesidad de ir a hacer colas a los bancos, ¿verdad? Y ese tiempo no lo podemos ahorrar. Digo, hay cosas benéficas que le podemos dar un buen uso, pero el problema es si nosotros no podemos discernir esas cosas malas que también se pueden derivar. ¿Como cuáles? Puede provocar muchas situaciones, ¿verdad? En la salud, por ejemplo, lo que ustedes acaban de mencionar hace un momento, depresión, ansiedad. La gente cuando mira una vida perfecta en las redes de algunas personas, ¿verdad? Eso le puede provocar a aquellos, se pueden crear comparaciones con esas personas que suben sus fotos, suben sus estados y dicen, caramba, creo que esto llevan una vida perfecta. Y ellos empiezan a mirar su vida y eso les ocasiona depresión, ¿verdad? Les ocasiona ansiedad. Muchas cosas, ¿verdad? Pero aquí hay algo que también podemos ver, que en el sentido negativo, aparte de que crean depresión, ansiedad, pueden estar limitando las habilidades sociales, lo que ustedes mencionaban. Pareciera ironía que entre estos aparatitos, ¿verdad? Que son inteligentes y que los crearon para estar más comunicados. ¿Qué están haciendo las personas? Los están aislando. Eso es que le están coartando sus habilidades sociales, sus habilidades para poder interactuar. ¿Qué más también? Pues está afectando la creatividad de las personas, ¿sí? Hay otra cosa, la concentración.
también puede estar afectando, está provocando retrasos en el desarrollo emocional, en el lenguaje también. Entonces, hay muchas cosas negativas que pueden influir, ¿verdad? Aparte, todas esas, algunas llevan a otras. Por ejemplo, cuando una persona está sentada en un dispositivo, eso lo va a hacer a la persona sedentaria, ¿verdad? Y eso puede ocasionar problemas físicos, como ¿cuáles? Como diabetes. Amén. Aparte también está trayendo problemas cognitivos. Hígado graso. Problemas cognitivos como cuáles, hermanos. Hoy a estas generaciones le cuesta trabajo más Ya no se expresa. aprender. De hecho, ¿verdad? Ahora ya mucha gente ya emigró de Facebook. Dicen que los que tenemos Facebook somos dinosaurios. Pero ahorita ya emigraron a plataformas como TikTok. ¿Por qué? Porque ahí son videos cortos. Porque todavía en Facebook hay cosas que se tienen que leer y estas generaciones ya no quieren leer, ya no quieren investigar, ya no quieren indagar. Entonces, todo eso son cosas positivas, si lo vemos, ¿verdad? ¿Para qué nos puede ayudar la tecnología? Pero también hay otras que son negativas. Sí, Amén. y justo aportando lo que decía el pastor, en la parte emocional, baja autoestima, inseguridad, ansiedad, estrés, depresión, una palabrita que está muy sonada ahorita, que es el FOMO, que es el miedo a perderse algo. O sea, ahorita los chavos, hasta los niños, ¿no? O sea, empiezan y no quieren perderse y eso es algo que les está afectando, la dependencia a la aprobación, eso es algo que está afectando mucho. Están esperando el like para sentirse aprobados. Perdón, nada más, perdón que interrumpa, ¿verdad? Hay un versículo en la Biblia que ese es como una advertencia que nos da. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, segunda de Timoteo 3:1, debes de saber que en los últimos tiempos serán tiempos peligrosos. Esa palabra peligrosos viene de una palabra ya que es la palabra chalepos, que significa salvajes, que significa violentos. Hoy también la gente se está haciendo más violenta a través de los juegos, ¿verdad? El Free Fire. Nosotros antes, bueno, no sé si ustedes, ¿verdad, hermano? Pero yo todavía jugué Street Fighter, ¿verdad? Pero hoy los juegos son más violentos. Amén. Bueno, esa palabrita, chalepos, ¿verdad? También significa reducir las fuerzas, perdón. Pero hay un versículo que ese mismo versículo aparece en una versión en inglés, la Biblia amplificada, pero en inglés. Dice que son tiempos peligrosos y de gran estrés. Y entonces cuando nosotros miramos, ¿verdad? De gran estrés, eso quiere decir entonces que eso nos da otra pauta, porque según el Instituto de la Mente Infantil, en inglés es Child Mind Institute, ¿verdad? Dicen que el estrés, las redes sociales están provocando estrés a las personas. Y entonces cuando provocan estrés, eso quiere decir que en algún momento se les está reduciendo las fuerzas. Hoy la gente se siente más cansada, hoy la gente se siente más fatigada. ¿Por qué? Por el uso de las pantallas, ¿verdad? De los dispositivos. Eso le está creando problemas de sueño, insomnio, sí, adicciones, ¿verdad? Y todo eso está afectando en las conductas, aún en la fuerza de las personas. Pero me llama por eso la atención, son tiempos de gran estrés, son tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque va a haber una reducción de fuerzas. Y creo que las redes sociales están provocando también eso. Amén. Una reducción de fuerzas. Amén. Amén, Las pastor. ¿Y personas. qué más dice la palabra de Dios al respecto de este tema también? Por ejemplo, hay un versículo que está en Daniel capítulo 12, versículo 4, cuando escribe Daniel, ¿verdad? Está el Señor dándole toda esa revelación a Daniel. Y algo que dice Daniel, ya no lo voy a leer todo, pero dice que la ciencia iba a aumentar. Cuando ustedes miran esa palabra ciencia, ¿verdad? Viene de una palabra hebrea que es la palabra da'at, que también, aparte de ciencia, conocimiento, se traduce inteligencia. Entonces miramos hoy, ¿verdad? El boom ahorita es la inteligencia artificial. Ese es otro tema. La IA. Ese es otro tema que también quizá lo podamos abordar en algún momento. Entonces, lo dejó escrito Daniel, la ciencia iba a aumentar, la inteligencia. Yo no sé si se acuerdan, bueno, no sé si ustedes alcanzaron a ver una película hace ya algún tiempo
con Arnold, ya estoy diciendo nombres, ¿verdad? Schwarzenegger, que se llamaba Terminator. Sí, pero hay uno que se llamaba La Revolución de las Máquinas. Entonces miramos cómo en ese tiempo era ficción. Hoy miramos que hay una revolución de las máquinas y que de hecho han tenido que desconectar algunas inteligencias artificiales porque algunos están diciendo que ya empieza a tener conciencia. Entonces, eso lo dice la Biblia. Ahora, hay un versículo que está en 1 Corintios 12:28. Es que algunos consideran que la Biblia es un libro anticuado, que no se adapta a lo que está pasando. La actualidad, ¿no? Hay muchas cosas que nos dejó la Biblia, advertencias que en este tiempo están sucediendo. Por ejemplo, en ese 1 Corintios 12:28, se lo voy a leer rapidísimo. Dice, y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayuda, administraciones. Pero esa palabra administraciones viene de una palabra griega que es la palabra kubernesis. Y cuando nosotros investigamos la palabra kubernesis, tiene que ver con cibernética. Amén. Entonces quiere decir que la Biblia nos lo deja claro. Hay otro versículo, Apocalipsis 13:18, dice, ese también se los voy a leer porque dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, pero esa palabra entendimiento también es conocimiento y es la palabra da'at. El que tiene entendimiento que calcula el número de la bestia, porque el número es el de un hombre y su número es 666. Pero la versión código real dice, se lo leo rápido, aquí está la sabiduría, el que tenga da'at, decodifique el número de la bestia, porque es número de hombre, y su código numérico es www. World Wide Web. Eso así lo traduce esa versión. Entonces, nada más para poder dirigirme a todos ustedes los que nos están viendo, ¿verdad? Hay un versículo que también rápidamente se lo leo, está en Eclesiastés 7:29, dice, lo que sí ha llegado a entender es que Dios nos hizo perfectos, pero nosotros lo enredamos todo. O sea que nosotros, y ahí es donde nosotros tenemos que discernir qué es lo que nos ayuda. Me conviene, me edifica, me domina. Hay que examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Porque también hay una parábola que el Señor Jesús mencionó en Mateo 13, hay varias parábolas, pero en una de ellas era la red barredera. En esa red barredera se agarraron peces buenos y peces malos. Amén. Pero por último, Eclesiastés 2:1 dice, entonces me dije, ven, ahora te probaré con el placer, diviértete. Yo creo que a veces estamos desenfocados de algunas cosas. Todo esto, las redes, la tecnología está provocando un placer. Y eso está desenfocando a la gente de lo más importante. Amén. ¿Qué es lo más importante? Buscar al Señor. Amén. Lo eterno. Yo quisiera dirigirme hacia la audiencia, ¿verdad? Aquellos que nos van a alcanzar a mirar. Y decirle, no se desenfoque. Enfoquémonos. Porque ahorita podemos estar y mañana no sabemos. No tenemos la vida comprada. Yo quisiera hacer una oración. Si hay alguna persona que está inmersa en toda esta situación, yo quisiera hacer una oración por ustedes. Amén. Padre, te pido, Señor, por aquellos que nos están escuchando o que nos están, Señor, que estamos al alcance, Señor, a través de este medio que es bueno, Señor, para poder transmitir tu mensaje. Pero también, Señor, Padre, danos la sabiduría, la inteligencia, Padre, el discernimiento, para que podamos distinguir entre lo bueno y lo malo, lo que nos conviene y lo que no nos conviene, Señor. Te pido por cada persona que nos está escuchando, por aquellos jóvenes, por aquellas señoritas que están inmersos en esas redes, en esas trampas, y que en algún momento no pueden salir de ellas. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Devuelvo la palabra. Sí, muchas gracias, Pastor Víctor, Jonathan, Pastora Gaby. Pues realmente gracias por los consejos que acaban de dar. Los invitamos a todos ustedes a compartir este episodio, este podcast, con aquellas personas, familiares, amigos, aquellas personas que puedan necesitar escucharlo y que sea edificación para
su vida y que podamos seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Como bien decía nuestro pastor, la palabra de Dios podemos encontrar todas aquellas respuestas a todas las dudas que tengamos en esta vida y hasta en la vida venidera. Y realmente pues yo quiero terminar invitándolos a que puedan compartir este episodio y dejarlos con esta expectativa del próximo episodio, que es la renovación de la mente, formas de pensar. Y cerrar con esta frase que quiero compartirles: usemos las redes sociales con sabiduría y con responsabilidad. Muchas gracias, Dios les bendiga. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones.